Entrevista sobre este tema de las medidas que anunció el gobierno de Jalisco el fin de semana para mejorar las órdenes de protección, medidas inmediatas y también otras a largo plazo que se van a estar implementando. Vamos a platicar, ya está aquí en cabina Fela Pelayo, ella es secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Hace apenas unos días también nos visitaba para platicar sobre la labor de esta dependencia y bueno, pues ahora el tema que nos trae es precisamente ahora que la semana pasada pues se registró lamentablemente este feminicidio fuera de Casa Jalisco y pues todo lo que ha derivado de ello. Fela, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo, muy buenos días. Muy bien, Pati, muchas gracias. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues ahora con este tema bastante grave, sabemos pues en Jalisco la violencia está a tope, ya escuchábamos a Toño el reporte que nos daba, pero bueno, ahora con este caso, ¿no? Bastante grave que se registra fuera de Casa Jalisco, el escenario que ustedes tienen pues se vuelve muy complicado, ¿no? El día sábado ustedes anunciaban una serie de medidas para pues eficientar o mejorar estas medidas que, Fela, sabemos son muchos casos que se han registrado y mujeres como Vanessa que ya lo habían denunciado y finalmente pues terminan siendo asesinadas. Sí, mira, evidentemente el caso de Vanessa pues confirma que las órdenes de protección, las medidas que se implementan en torno a las órdenes de protección, que para también contextualizar a tu auditorio, estas órdenes se emiten cuando una mujer denuncia algún tipo de violencia intrafamiliar, algún tipo de violencia por razón de género. Las mujeres tienen ciertas medidas a partir de esta denuncia. Y estas medidas, bueno, van desde rondines a sus casas, desde llamadas telefónicas, acompañamientos, es decir, hay una serie de acciones que se llevan a cabo una vez que una mujer... ¿Quién es el encargado de ejecutarlas? ¿Las Fiscalía, municipales? Así es, la Fiscalía del Estado le emite, bueno, es quien dicta las órdenes de protección. Ellos emiten una notificación a las policías municipales. Sin embargo, desde el inicio de esta administración, nosotros presentamos un plan estratégico precisamente para atender las violencias contra las mujeres. Hay que destacar también que estas órdenes de protección, bajo la metodología que están establecidas, vienen desde la administración pasada. Es decir, no son nuevas, no es nueva la forma de emitir estas órdenes de protección, de darle seguimiento. Sin embargo, vemos, nosotras también como parte de nuestra labor, vemos algunas deficiencias que tendrían que mejorarse o que tienen que mejorarse en este periodo para poder, para tener la posibilidad de disminuir estos serían casos. Estas? Las lagunas que ustedes han visto donde dicen esta situación queda un vacío y eso hay que mejorar. Mira, por ejemplo, recibimos la administración sin que las órdenes de protección estuvieran homologadas. ¿Qué significa esto? Que podría tener una información la Fiscalía, otra información Guadalajara y no tener información Zapopan. Por ejemplo, una mujer víctima de violencia puede vivir en Guadalajara, pero trabajar en Zapopan y tener algunas prácticas en Tlajomulco, por ejemplo. Si la policía de Zapopan, si la policía de Tlajomulco no están enteradas de la situación que vive esta mujer, pues no sabemos dónde el agresor pudiera atacarla. Entonces, uno de los problemas que vimos desde el arranque de la administración es precisamente la falta de homologación de estas órdenes de protección y justo es en un proyecto que presentamos al inicio de este año, es decir, tomamos la administración, revisamos algunos temas que se tienen que mejorar, presentamos esta estrategia en enero. Sin embargo, hay acciones que se pueden implementar en corto plazo, pero hay acciones que requieren un poco más de tiempo. Sin duda, hay que dejar como muy claro que una cosa es la deficiencia que se puede tener dentro del sistema público, del sistema de seguridad, una ineficiencia que estamos recibiendo hoy y que lamentablemente nos deja a una mujer asesinada en las puertas de Casa Jalisco. Sin embargo, esto también tiene otra reflexión que hacernos. Ha hecho falta que el Estado implemente políticas que de alguna manera logren reestructurar la forma en cómo pensamos, la forma en cómo nos dirigimos, la forma en cómo nos tratamos. Es decir, si a este asesino lo hubieran tratado hace 20 años
con acciones para reeducarlo, es decir, para enseñarle que la violencia contra las mujeres no es permitida. Si la justicia, por ejemplo, hoy tomara las riendas del asunto, si tuviéramos leyes que fueran mucho más sólidas, mucho más fuertes en torno a estos temas, pues probablemente otro caso sería. ¿Qué es lo que pasa a raíz de este feminicidio, lamentable feminicidio? Pues bueno, nosotros continuamos con el plan que ya hemos trabajado, sin embargo, realizamos algunas otras acciones que son inmediatas a muy corto plazo, de hecho, las comenzamos ya desde la semana pasada. Por ejemplo, instalamos una mesa ya oficial, una mesa permanente. Cada semana se van a estar reuniendo. Así es, cada semana con todos los comisarios del área metropolitana de Guadalajara, comisarios y comisarias, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Vamos a tener reuniones semanales para revisar caso por caso del asunto de los feminicidios. Nos vamos a acompañar con tecnología para ver de qué manera podemos brindarle mucho mayor atención y mucho mayor protección a las mujeres. Estamos revisando también si a los hombres que violentan a las mujeres se les puede poner alguna especie de aditamento que nos permita identificar, georreferenciar dónde se encuentra, que no se esté acercando a la víctima. Sobre esto que dices, hasta el momento, ¿qué garantía tienen las policías o la fiscalía? Por ejemplo, si una mujer ya tiene un orden de protección, en este caso Vanessa, si no se tenía obviamente este localizador, que es lo que van a implementar apenas, ¿de qué manera se daban cuenta que realmente se le estaba protegiendo? Mira, ¿O eso es donde queda ahí el...? No, las policías tienen la obligación de hacer rondines a la víctima. ¿A la casa o a su la trabajo? casa? A la casa, actualmente a su casa. En algunos casos también van a su trabajo, dependiendo la coordinación que se tenga con los municipios. También tienen la obligación... Es lo que ha fallado, ¿verdad? Dices, homologar las órdenes que es una de las cosas que ha fallado, sí, totalmente. Nosotros lo que estamos haciendo, y lo empezamos desde el arranque de la administración, es un software que nos va a permitir homologar estas órdenes de protección, es decir, que todas las policías municipales como la Fiscalía del Estado tengan en un solo software la información completa. Y además que en esta información, bueno, se incluya la semaforización de riesgo. Hoy por hoy también hay una deficiencia en el que la metodología que se utiliza para identificar el nivel de riesgo del presunto agresor es medido, pero bajo una metodología que creemos no es la más adecuada para poder identificar, uno, si la víctima está en una situación inminente de riesgo de muerte, o si el agresor es un agresor pues con un nivel bajo, medio o alto de violencia. Claro, ¿no? ¿en qué nivel se encuentra que la mujer esté en una situación de violencia grave? Exactamente, ¿no? Entonces en ese tema del software ya estamos avanzados, ya vamos en la etapa 1, y seguramente en los próximos 1 o 2 meses tendremos ya completo este software que arrancamos al mismo tiempo la administración y que nos va a permitir homologar estas... el nivel de violencia. El nivel de violencia y homologar las órdenes de protección. Otro tema bien importante, y también hay que resaltarlo, es que la justicia actualmente, pues estamos muy alejados de que se pueda asegurar justicia. Y lo digo desde las leyes que tenemos. Otra de los asuntos que vamos a tomar de inmediato es que la Fiscalía va a presentar una iniciativa de ley para efecto de que se lleven a cabo algunas reformas y que los procedimientos penales en contra de los agresores tengan muchísimo más efecto. ¿Qué pasa hoy? Que pueden detener una vez que el presunto agresor violenta una orden de protección, lo pueden detener hasta 36 horas. Esto, por supuesto, lo hemos visto, no es suficiente para contener... Al violentar la orden, nos decimos es que se acercó a la mujer y la agredió. Así es. Como en este caso de Vanessa, ¿no? Así es. Que ahí, por ejemplo, la circunstancia, también hay que resaltar, la circunstancia en cómo ocurre este asesinato, es decir, este tipo lo hizo en Casa Jalisco, es decir, el grado de odio, el grado de violencia de su persona. Fue más allá si estaba fuera de Fue más allá incluso de las órdenes de protección, es decir, hacerlo en un lugar donde sabes que hay seguridad,
las 24 horas. Digo, todos hemos pasado en algún momento por Casa Jalisco y sabemos que hay seguridad las 24 horas. Es decir, Vanessa tenía a un guardia de la Fiscalía del Estado. ¿Han ustedes analizado bien el caso o ella llegó, no había manera de pasarla o qué pasó o fue todo inmediato? Porque vemos que lamentablemente un video circuló en redes, ¿no? De cómo se dieron las cosas, Sí, pero lamentable. es lo que podemos ver desde ese ángulo. Claro, a ver, la chica Vanessa llega pidiendo apoyo al guardia que estaba ahí en el ingreso. En el momento el guardia le pregunta qué pasó, cómo te puedo ayudar. Ella hace una llamada, parece que tenía un abogado privado quien le dio la instrucción de acudir a Casa Jalisco. Entonces, en el momento que ella está pidiendo el auxilio por parte del fiscal, en ese momento llega esta persona y les avienta el coche a la mujer y al propio policía, bueno, con la intención, por supuesto, de en ese primer intento, pues, llevar a cabo su asesinato. Sin embargo, no lo logra, él se baja del coche y termina acribillando a la víctima. Es decir, ni con un policía al lado podíamos haber detenido esta situación. Sí hay que separar dos temas bien importantes. Por una parte, hay fallas estructurales que se tienen que modificar, tanto en el uso de tecnología como en la homologación de órdenes de protección. Hay que hacer reformas legislativas, por supuesto, es decir, no debe quedar impune este tipo de casos. Se están llevando a cabo investigaciones por si en la aplicación de las órdenes de protección, de la orden de protección que tenía Vanessa, hubo alguna falla por parte de algún funcionario público. ¿Ya lo encontraron o lo están investigando? No, a ver, se está investigando si es que hubo una falla. Yo por eso arrancaba la entrevista comentando que definitivamente hay que fortalecer las órdenes de protección, pero fortalecer no significa necesariamente que bajo la lógica en cómo están planteadas hoy en día, pues haya habido una falla. Es decir, probablemente este tema, sin saberlo con certeza, hoy se está investigando por parte de la Fiscalía del Estado, probablemente el tema de las órdenes de protección va mucho más allá de una posible ineficiencia por parte de un servidor público. Si fuera el caso, es decir, si un servidor o servidora pública está implicada en alguna falla, es decir, que no haya dado seguimiento puntual como lo establecen las órdenes, que no se hayan dado sus rondines a sus casas, etcétera, etcétera, entonces habrá todas las consecuencias del mundo. Pero hoy sí hay que señalar que lo que sucede con las órdenes de protección es una falla que viene desde tiempo atrás. Hoy, de hecho, el tema de las órdenes de protección forma parte de la alerta de violencia de género que se declara en el estado de Jalisco al empezar esta administración. Es decir, son fallas que venimos arrastrando de tiempo atrás. Entonces, eso es bien importante decirlo. El contexto en cómo se lleva el asesinato de Vanessa, pues también, para los que tuvieron el desafortunado tiempo de ver este video, pues también te das cuenta cómo, llegó esta persona con todo el odio del mundo y te aventó el coche encima. Es decir, tampoco eso se podría evitar. Sí hay cosas que identificamos que podemos mejorar en las órdenes de protección, en el tema de la justicia, es decir, hay que hacer reformas sí o sí. Se tiene que subir a este barco el Poder Judicial, porque ese es otro de los temas pendientes. Y también traemos toda la intención y estamos trabajando ya con la Secretaría de Educación, porque el tema de la violencia también es estructural. Por eso te decía, si a este cuate hace 20 años lo hubieran educado en torno a las violencias, tenemos también que entender nuestra responsabilidad como sociedad y también intentar modificarla. Es decir, como gobierno haremos nuestra parte, como sociedad también creo que tenemos que hacerla. Ahora, el día sábado, sabemos, se presentaron afuera de Casa Jalisco en un acto que llamaron Vigilia Representaciones, ¿no? Como CLADEM, y ellas estuvieron ahí. El gobernador salió por unos minutos, hace un momento escuchábamos el audio y demás. Ellas, lo que también que les pedían a ustedes que aclaraban es el tema de los feminicidios. Ustedes daban la cifra de 13 y ellas señalan que son 68 hasta el 14 de abril. Las 55 que faltan, ¿qué pasa o no son tipificadas como feminicidio? ¿Por qué esta diferencia tan grande de cifras? Mira, hay que también, nosotros lo que dimos son las cifras oficiales o las cifras que se dan por parte de la Fiscalía del Estado, son las cifras que ellos tienen. Hasta el día de hoy, como lo mencionaba el fiscal o la directora Rosalina, se tienen ya tipificados como feminicidios 13
de esos 70 asesinatos de mujeres que han habido en el estado. Es decir, hay un proceso de investigación y en este proceso de investigación están en un proceso de investigación en donde en ese proceso se determina si fue o no fue feminicidio. Hay que también reconocer que un asesinato violento a una mujer puede ser distinto de un feminicidio. Es decir, hay homicidios dolosos y hay feminicidios. Cuando es un feminicidio, se asesina a una mujer por razón de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Y es como lo vemos en este caso muy claro y que en el momento se puede declarar como un feminicidio. El caso de Vanessa, en cuanto revisas su carpeta de investigación, te das cuenta que hay problemas dentro de su familia. Es decir, el núcleo familiar, hay una violencia intrafamiliar. ¿Cuánto tiempo llevaba ella con la denuncia o desde cuándo ya había dado cuenta a las autoridades? Ella dio cuenta a las autoridades en el 2017. Fue la primera vez que se levantó una orden de protección. Las órdenes de protección duran 30 días, se van renovando. ¿Cuánto dura una orden de protección? 30 a 60 días. Ok, de 1 a 2 meses. Así es, entonces se van renovando. Durante este tiempo la policía tiene la obligación de dar rondines, de hacer llamadas telefónicas, de ofrecerles en caso de riesgo. ¿Pero qué pasa, Ifela, si el agresor sigue viviendo con ella? O ella se les pide lo que pasa que ya es que no vivan también con él. hay que entender justo la complejidad del tema cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de una violencia que se da dentro del núcleo familiar, es decir, dentro de una casa. Hay situaciones, por ejemplo, donde las casas de donde viven las víctimas están a nombre del agresor, por ejemplo, o están en bienes mancomunados. Es decir, cada caso tiene una particularidad. Cuando hablo, y también para señalar, cuando hablo de homologar las órdenes de protección, no significa meterlas todas en una cajita y que todas se lleven bajo la misma lógica o se atiendan en el mismo contexto. Claro, todos los casos son diferentes. Cada caso es diferente. Justo la mesa permanente que se instala ya de manera oficial el día de hoy, en estas mesas nos vamos a dar la tarea de revisar caso por caso de las 948 órdenes de protección que se tienen. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Vamos a revisar caso por caso para ver cuál tendría que ser el procedimiento. Hay una serie de acciones que presentamos, como la que te comentaba, de evaluar la metodología para medir el nivel de riesgo de la víctima, implementar medidas de notificación al agresor. Ese, por ejemplo, es otro tema que actualmente no se tiene. Hay que notificar al agresor, y uno de los puntos que estamos agregando a la notificación del agresor es asegurarnos que de manera obligada tengan que acudir a Secovim, es el centro donde se imparte la reeducación a los hombres, para que pues evitemos que los comportamientos continúen, ¿no? Claro. Estamos formulando esta homologación de protocolos. Estamos hablando de profesionalización de los cuerpos que atienden estos casos. También se planteaba que cada una de las instancias municipales cuente con un área especializada en dar seguimiento a los casos de violencia de género. Hasta ahorita no se tiene. Hasta ahorita cuenta Zapopan con una de ellas. Guadalajara también ya lo había, me parece que anunciado. Creo que son los únicos, ¿no? Son los únicos, pero lo que estamos haciendo con esta mesa permanente es que todas las acciones que se tomen en torno a la violencia de género sean parejas. Es decir, que Guadalajara, estamos tomando las buenas prácticas. Zapopan, por ejemplo, tiene estos dijes, que son pulsos de vida, como les llaman, que protegen o que por lo menos están en comunicación directa con la víctima. Es una especie de botón de pánico en el que la víctima, si siente puede accionarlo, se acciona el micrófono, se manda una georreferenciación. Creo que son buenas prácticas que se pueden replicar en todos los municipios. Guadalajara está planteando tiene senderos seguros. Es decir, hay varias prácticas. Tonalá, por ejemplo, tiene un acompañamiento social que hace a las familias donde se han detectado violencia, y acompañan con psicólogas, con trabajadoras sociales para intentar reconstruir el tejido social. Es decir, todas esas prácticas que se están llevando a cabo en diferentes municipios, lo que vamos a hacer es homologarlas también para que en todos los municipios sea lo mismo. Exactamente. Bueno, Fela, pues sin duda es un tema bastante amplio, ¿no? Totalmente. Y también complejo. Es una gran labor para ustedes, porque sabemos cómo reciben también el Estado en cuanto al tema de violencia. Son
casi 1,000 órdenes de protección, 948, y bueno, vemos ahora lo que pasó el jueves, sin duda, pues son focos rojos que están ahí encendidos. Pues muchas gracias por venir a cabina, por compartirnos esto, y bueno, pues ya estaremos al pendiente de ¿qué día se van a reunir? ¿Qué día Mira, nos reunimos el día de hoy, por la tarde, ya la mesa permanente, sin embargo nos comprometimos con quienes asistieron el sábado a Casa Jalisco, hacer parte del luto de Vanessa y la exigencia que tienen como sociedad. Nos comprometimos en hacer una mesa alterna con ellas para revisar cada una de las propuestas que tenemos para la mejora de las órdenes de protección y si es que hubiera que hacer alguna modificación o abrir muchas más acciones que las que presentamos, pues hacer. Están abiertas a escuchar. Exactamente. ¿Esta también será semanal? También estamos diseñando la metodología que nos permita tener una comunicación tanto con la mesa permanente oficial, que es con las comisarías, la Fiscalía y la Secretaría, como con la sociedad civil organizada, que nos puedan hacer una retroalimentación de lo que estamos presentando y que también nos acompañen en el proceso, porque también de repente desde afuera puede ser muy fácil, oye, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer otro. Bueno, acompáñenos y juntas vamos viendo cómo son las cosas desde este lado y por qué unas cosas avanzan más rápido y otras más lentas, qué hay que modificar en torno a reglamentos, a leyes, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues ahí estaremos pendientes. Gracias, Ela. Al contrario, gracias a ustedes. Ella es secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres y bueno, pues esta mañana vino a ampliarnos el tema sobre estas acciones que van a implementar.